En el mundo de los millonarios, donde el dinero puede comprar todo menos la verdad, una historia se desarrollaba en silencio. Una historia que destrozaría los cimientos de lo que creíamos saber sobre el amor, la manipulación y los secretos más oscuros que se ocultan detrás de las sonrisas perfectas. Quédate hasta el final, porque la revelación final te helará la sangre. Era una tarde de domingo cuando las palabras salieron de la boca de una niña de apenas 8 años, con la piel oscura como el chocolate y los ojos brillantes como estrellas en la noche. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado, atravesando el corazón del hombre más poderoso de la ciudad. Tu hijo no camina porque tu novia no lo deja. El silencio que siguió fue ensordecedor, más fuerte que el rugido de un león, más profundo que el océano en una tormenta. El millonario Alexander Sterling, un hombre acostumbrado a controlar imperios, a mover montañas con una sola llamada telefónica, se quedó paralizado ante esas palabras que venían de la boca de una niña que limpiaba los pisos de mármol de su mansión. ¿Cómo era posible que una pequeña, cuyo nombre ni siquiera conocía, tuviera la clave del misterio que lo atormentaba desde hacía meses? ¿Cómo podía ella saber algo que ni los mejores médicos del país habían logrado descifrar? El corazón de Alexander se detuvo por un instante. Su hijo Thomas, de apenas 5 años, había dejado de caminar hace 6 meses, justo después de que Victoria, su elegante novia, se mudara a la mansión. Los doctores hablaban de traumas psicológicos, de regresiones inexplicables, de misterios médicos sin solución. Pero ahora, esas palabras de la niña resonaban en su mente como campanas de alarma. Una verdad tan terrible que su mente se negaba a aceptarla. Una verdad que estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre la mujer que dormía en su cama cada noche. La niña, con su uniforme de trabajo manchado y sus zapatos gastados, mantenía la mirada fija en él. No había miedo en sus ojos, solo una determinación que contrastaba con su corta edad. Era como si el universo hubiera puesto en sus labios las palabras que nadie más se atrevía a pronunciar. «Señor Alexander», continuó la pequeña, con una voz que temblaba pero no se quebraba, «yo lo he visto todo. Yo sé lo que ella le hace a su niño cuando usted no está». El mundo de Alexander comenzó a desmoronarse como un castillo de arena bajo la lluvia. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una manera que le producía náuseas. Los gritos nocturnos de Thomas, que Victoria siempre justificaba como pesadillas. La forma en que el niño se encogía cuando ella se acercaba. Las lágrimas silenciosas que brotaban de los ojos de su hijo cada vez que él tenía que viajar por negocios. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había permitido que la mujer que juraba amar a su hijo fuera en realidad la causa de su sufrimiento? La mansión Sterling, con sus jardines perfectos y sus fuentes de mármol, guardaba secretos más oscuros que las sombras que se proyectaban al atardecer. Y ahora, una niña de 8 años se había convertido en la portadora de una verdad que amenazaba con destruir todo lo que Alexander había construido. Pero esta era solo la punta del iceberg. Lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría para siempre. La historia que te voy a contar no es solo sobre un millonario y su hijo. Es sobre el poder de la verdad, sobre cómo los secretos pueden destruir vidas enteras y sobre cómo, a veces, la salvación llega de los lugares más inesperados. Suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Alexander Sterling no era un millonario cualquiera. Era el tipo de hombre cuyo nombre aparecía en las portadas de las revistas Forbes, cuyas decisiones podían hacer subir o bajar las acciones en la bolsa con un simple tuit. A los 38 años, había construido un imperio tecnológico que se extendía por 3 continentes. Su mansión en las colinas de Beverly Hills era una obra maestra arquitectónica. 23 habitaciones, 12 baños, una piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte y jardines que rivalizaban con los de Versalles. Cada detalle había sido cuidadosamente seleccionado. Cada objeto tenía su lugar perfecto en esa sinfonía de lujo y poder. Pero detrás de toda esa grandeza
Alexander era simplemente un padre soltero que había perdido a su esposa en un accidente automovilístico cuando Thomas tenía apenas 2 años. Desde entonces, su vida había girado en torno a 2 ejes fundamentales: construir su imperio empresarial y criar a su hijo. Durante 3 años, había sido solo él y Thomas contra el mundo. Las noches leyendo cuentos, los desayunos compartidos mientras revisaba emails, los fines de semana en el parque donde Alexander se convertía en un niño más, corriendo detrás de su pequeño entre risas y abrazos. Thomas era su mundo. Un niño rubio de ojos azules como el cielo de California, con una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Era inteligente, curioso, lleno de energía. Corría por los pasillos de mármol de la mansión como si fueran pistas de carreras, saltaba en los sillones de cuero italiano como si fueran trampolines y llenaba cada rincón de esa casa gigantesca con su risa cristalina. Alexander recordaba vívidamente el día que conoció a Victoria Blackwood. Era una gala benéfica en el Museo de Arte Contemporáneo. Ella apareció como una visión en un vestido negro que se ajustaba a su figura como una segunda piel. Alta, elegante, con el cabello castaño cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos y unos ojos verdes que parecían guardar secretos milenarios. Victoria tenía 32 años y se presentó como consultora de imagen para ejecutivos de alto perfil. Hablaba 5 idiomas, tenía un máster en psicología organizacional de Harvard y poseía esa clase de sofisticación que solo se adquiere viviendo en las grandes capitales del mundo. La conversación fluyó como champán francés. Ella entendía su mundo, conocía los desafíos de dirigir una empresa multinacional, hablaba su mismo idioma de números, estrategias y visiones a largo plazo. Pero lo que realmente conquistó a Alexander fue la forma en que hablaba de Thomas cuando él le mostró fotos de su hijo en el teléfono. «Es hermoso», había dicho Victoria con una sonrisa que parecía genuina. «Se ve que es un niño muy inteligente. Me encantan los niños, siempre he soñado con formar una familia». Esas palabras se clavaron en el corazón de Alexander como flechas doradas. Después de años de citas superficiales con mujeres que veían a Thomas como un obstáculo para llegar a su fortuna, finalmente había encontrado a alguien que parecía entender que su hijo era parte integral de su vida. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas. Victoria se integró gradualmente en sus vidas. Llegaba a la mansión con regalos para Thomas, juguetes educativos, libros ilustrados, rompecabezas que desafiaban su mente brillante. El niño parecía fascinado con ella, especialmente por su acento ligeramente europeo y su forma elegante de moverse por la casa. Alexander observaba desde la distancia cómo Victoria jugaba con Thomas en el jardín, cómo le enseñaba palabras en francés, cómo lo ayudaba con sus dibujos. Era la imagen perfecta de la familia que siempre había soñado reconstruir. Pero si Alexander hubiera prestado más atención, habría notado pequeños detalles que se escondían en las sombras de esa aparente perfección. La forma en que la sonrisa de Victoria se desvanecía cuando creía que nadie la observaba. La manera en que sus ojos se endurecían cuando Thomas interrumpía sus conversaciones de adultos. Los susurros apenas audibles que salían de sus labios cuando el niño cometía alguna travesura infantil. Sin embargo, Alexander estaba cegado por lo que creía que era amor. Había pasado tanto tiempo en la soledad que había olvidado los matices, las señales, los pequeños gestos que revelan la verdadera naturaleza de las personas. 6 meses después de conocerse, Victoria se mudó oficialmente a la mansión Sterling. La ceremonia fue pequeña pero elegante, solo ellos dos, Thomas y el juez. Alexander pensó que finalmente había encontrado la pieza que faltaba en su rompecabezas familiar. Lo que no sabía era que había invitado a un depredador a vivir bajo su techo. Un depredador que había estudiado cuidadosamente sus debilidades, que había calculado cada sonrisa, cada caricia, cada palabra de amor. Un depredador que veía a Thomas no como un hijo que amar, sino como un obstáculo que eliminar. Y mientras Alexander celebraba su nueva vida, en los rincones oscuros de la mansión, una pequeña niña de 8 años, cuyo trabajo era limpiar y mantener el orden,
comenzaba a ser testigo de horrores que cambiarían el destino de todos para siempre. Era un martes por la mañana, cuando Alexander notó que algo había cambiado dramáticamente en su hijo. Thomas, que solía correr escaleras abajo como una pequeña tormenta de energía, apareció en el comedor principal, caminando lentamente, arrastrando los pies sobre el mármol pulido, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. «Buenos días, campeón», le dijo Alexander, levantando la mirada de su tablet donde revisaba los números de la bolsa asiática. Pero su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de su hijo. Thomas no respondió. Se sentó en su silla habitual, la que tenía un cojín especial con dibujos de superhéroes, y se quedó mirando fijamente su plato vacío. Sus ojos azules, que antes brillaban como diamantes, ahora parecían empañados por una tristeza que no correspondía a un niño de 5 años. «¿Te sientes bien, mi amor?», preguntó Victoria, acercándose con una sonrisa perfecta pintada en sus labios. Llevaba un vestido de seda color crema que resaltaba su figura elegante, y sus tacones resonaban sobre el suelo como un martillo constante. Cuando Victoria se acercó, Alexander notó algo extraño. Thomas se encogió ligeramente en su silla, como si quisiera volverse invisible. Era un movimiento sutil, casi imperceptible, pero Alexander lo captó porque conocía cada gesto de su hijo. «Solo está un poco cansado», respondió Victoria rápidamente, antes de que Thomas pudiera abrir la boca. «¿Verdad, cariño?». El niño asintió mecánicamente, pero sus ojos no se alzaron del plato. Alexander sintió una punzada de preocupación en el pecho, pero Victoria ya estaba sirviendo cereales con la eficiencia de una enfermera experimentada. Durante las siguientes semanas, el cambio en Thomas se volvió más evidente. El niño que antes exploraba cada rincón de la mansión, ahora se quedaba horas sentado en su habitación, jugando en silencio con sus juguetes. Dejó de hacer preguntas constantes sobre todo lo que veía. Sus risas, que antes llenaban la casa como música celestial, se volvieron escasas y forzadas. Pero lo más alarmante era su forma de caminar. Thomas había comenzado a moverse como un anciano, lentamente, con pasos cautelosos. A veces se detenía en medio del pasillo, como si hubiera olvidado hacia dónde se dirigía. Otras veces se sentaba en el suelo y simplemente se quedaba ahí, observando la nada. «Creo que deberíamos llevarlo al médico», le dijo Alexander a Victoria una noche, mientras observaban a Thomas jugar silenciosamente en la sala de estar. «Ya lo llevé», respondió Victoria, acomodándose el cabello con un gesto que parecía estudiado. «El doctor Morrison dice que es normal. Los niños pasan por etapas, especialmente cuando hay cambios importantes en la familia. Solo necesita tiempo para adaptarse a nuestra nueva situación». Alexander quiso preguntar cuándo había llevado a Thomas al médico sin él, pero Victoria ya se había acercado al niño y lo estaba cargando para llevarlo a la cama. «Vamos, pequeño», le dijo con voz dulce, «es hora de dormir». Mientras subían las escaleras, Alexander escuchó a Victoria susurrando algo al oído de Thomas, pero las palabras se perdían en el eco del vestíbulo. Lo que sí notó fue cómo el cuerpo del niño se tensaba en los brazos de Victoria, como si fuera un resorte a punto de quebrarse. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Thomas comenzó a tener pesadillas, gritando en sueños con una desesperación que partía el corazón de Alexander. Cada vez que él se levantaba para consolarlo, Victoria ya estaba ahí, calmándolo con susurros que Alexander no lograba entender completamente. «Shh, shh, ya pasó», la escuchaba decir. «Recuerda lo que hablamos. Los niños valientes no lloran por tonterías». Una mañana, Alexander decidió quedarse en casa en lugar de ir a la oficina. Quería pasar tiempo con Thomas, tal vez llevarlo al parque o jugar con sus bloques de construcción como solían hacer antes. Pero cuando bajó a buscar a su hijo, lo encontró sentado en el suelo del jardín, inmóvil como una estatua. «¿Qué pasa, campeón?», le preguntó arrodillándose junto a él. Thomas lo miró con esos ojos azules que ahora parecían cargados de secretos demasiado pesados para su edad. «Papá», susurró con una voz tan baja que Alexander tuvo que acercarse para escucharlo. «¿Por qué mis piernas se sienten tan pesadas?».
La pregunta golpeó a Alexander como un puñetazo en el estómago. No era una pregunta médica, era el grito silencioso de un alma pequeña que no entendía qué le estaba pasando a su propio cuerpo. «No lo sé, mi amor», respondió Alexander, cargando a Thomas en sus brazos. «Pero vamos a averiguarlo juntos, ¿de acuerdo?» Esa misma semana, Alexander llevó a Thomas a la clínica médica más prestigiosa de la ciudad. Durante 3 días, los mejores especialistas sometieron al niño a todo tipo de exámenes: resonancias magnéticas, análisis de sangre, evaluaciones neurológicas, pruebas psicológicas. Los resultados llegaron como un rompecabezas sin solución. Físicamente, Thomas estaba perfectamente sano. Sus músculos, huesos y sistema nervioso funcionaban sin ningún problema. Los psicólogos hablaron de posibles traumas emocionales, de regresiones temporales, de la necesidad de crear un ambiente más estable para el niño. Pero nadie pudo explicar por qué un niño de 5 años, previamente lleno de energía, había perdido la voluntad de caminar normalmente. Era como si algo invisible hubiera puesto cadenas en sus piernas, cadenas que solo él podía sentir, pero que nadie más podía ver. Alexander salió de la clínica con más preguntas que respuestas. Mientras conducía de regreso a la mansión, con Thomas dormido en el asiento trasero, una voz en su interior comenzó a susurrarle que la respuesta no estaba en los consultorios médicos. La respuesta estaba en su propia casa, escondida entre las sombras de los pasillos de mármol, guardada en los rincones donde las miradas de los adultos no llegaban, protegida por el silencio de aquellos que no tenían voz para gritar la verdad. Y en esos rincones oscuros, una pequeña niña de ojos brillantes limpiaba los pisos día tras día, observando, escuchando, guardando en su corazón de 8 años los secretos que pronto cambiarían el destino de la familia Sterling para siempre. Victoria Blackwood era una obra maestra de la manipulación, esculpida por años de estudio del comportamiento humano y perfeccionada por una ambición que no conocía límites morales. Detrás de su sonrisa perfecta y sus modales impecables, se escondía una mente calculadora que había convertido la seducción en una ciencia exacta. Su día comenzaba siempre a las 5 de la mañana, 2 horas antes de que Alexander despertara. En la privacidad de su baño de mármol rosa, frente al espejo de cuerpo entero, Victoria ensayaba sus expresiones del día. La sonrisa cariñosa para Alexander, la mirada maternal para Thomas, el gesto de preocupación para las situaciones difíciles. Cada expresión tenía un propósito. Cada palabra estaba calculada. Cada caricia tenía un objetivo específico en su gran plan maestro. Su historia personal era una mezcla cuidadosa de verdades y mentiras. Sí había estudiado en Harvard, pero no psicología organizacional, sino psicología criminal, especializándose en perfiles de víctimas de abuso. Sí hablaba 5 idiomas, habilidad que había perfeccionado durante sus años moviéndose por Europa, huyendo de situaciones que había dejado atrás como castillos de naipes destruidos. Su verdadero nombre no era Victoria Blackwood, era Valeria Kozlova, hija de padres ucranianos que habían emigrado a Estados Unidos cuando ella tenía 12 años. Su infancia había estado marcada por la pobreza extrema, por un padre alcohólico que desaparecía durante meses y por una madre que trabajaba 16 horas diarias limpiando oficinas. A los 15 años, Valeria había tomado una decisión que definiría el resto de su vida. Nunca más sería pobre, nunca más dependería de nadie y nunca más permitiría que las circunstancias controlaran su destino. Esa decisión la había llevado por un camino oscuro de relaciones calculadas, matrimonios estratégicos y divorcios que siempre terminaban con su cuenta bancaria más abultada. Alexander era su quinta víctima importante. Antes había estado el empresario petrolero de Texas, que murió en un accidente de cacería, dejándole $2 millones. El magnate inmobiliario de Nueva York, que sufrió un infarto después de que ella lo convenciera de cambiar su testamento. El anciano banquero de Suiza, que falleció de causas naturales una semana después de casarse con ella. Cada uno de estos hombres había tenido algo en común. Eran viudos adinerados, emocionalmente vulnerables y con hijos o familiares
que representaban obstáculos en su camino hacia la fortuna total. Pero Alexander representaba su premio máximo. Su fortuna era 50 veces mayor que cualquier cosa que hubiera cazado antes. Sin embargo, también presentaba su desafío más complejo: Thomas. Victoria había estudiado cuidadosamente la relación entre padre e hijo antes de hacer su movimiento. Había observado desde la distancia cómo Alexander adoraba a su pequeño, cómo cada decisión importante pasaba por el filtro de ¿qué es mejor para Thomas? Sabía que no podría simplemente eliminar al niño como había hecho con otros obstáculos en el pasado. Necesitaba algo más sutil, más psicológico. Su plan era diabólicamente brillante: no matar al niño, sino destruir su espíritu. Convertirlo en una carga tan pesada para Alexander que él mismo comenzara a verlo como un problema. Y una vez que la relación padre-hijo estuviera suficientemente dañada, sería mucho más fácil convencer a Alexander de que Thomas necesitaba cuidado especializado en alguna institución lejana. El proceso había comenzado la primera semana después de mudarse a la mansión. Cuando Alexander salía de viaje por negocios, Victoria iniciaba lo que ella llamaba mentalmente las lecciones de realidad para Thomas. Las lecciones comenzaban con palabras aparentemente inocentes. «Thomas, cariño, ¿sabes por qué tu mamá se fue al cielo?» El niño, confundido por la pregunta, negaba con la cabeza. «Fue porque no eras lo suficientemente bueno. Las mamás solo se quedan con los niños perfectos. Y tú, bueno, tú eres muy travieso, ¿no crees?» Victoria había estudiado suficiente psicología para saber exactamente dónde presionar. Los niños de 5 años no tienen las defensas mentales para procesar culpa y manipulación emocional. Sus pequeñas mentes absorben estas informaciones como esponjas, convirtiéndolas en verdades absolutas que moldean su percepción del mundo. Gradualmente, las lecciones se volvieron más específicas. Si sigues corriendo por la casa, tu papá se va a cansar de ti también. ¿Quieres que él también se vaya al cielo? Los niños buenos caminan despacio y no hacen ruido. Solo los niños malos corren y gritan. Cada vez que te ríes muy fuerte, le duele la cabeza a tu papá. ¿Quieres lastimar a tu papá? Thomas, desesperado por ser bueno y no perder al único padre que le quedaba, comenzó a modificar su comportamiento. Dejó de correr para no ser malo. Dejó de reírse fuerte para no lastimar a su papá. Comenzó a caminar lentamente para ser un niño bueno. Pero Victoria no se detuvo ahí. Las lecciones escalaron hacia territorio más oscuro. Tus piernas solo te obedecen cuando eres perfecto. Si no eres perfecto, tus piernas se vuelven pesadas. Es como un castigo que te manda tu mamá desde el cielo. Cada vez que das un paso normal, le quitas años de vida a tu papá. ¿Quieres matar a tu papá como mataste a tu mamá? La mente de Thomas, atacada constantemente por estas mentiras psicológicas, comenzó a crear una realidad distorsionada, donde caminar normalmente se había convertido en un acto de maldad. Su cuerpo, obedeciendo las órdenes de una mente traumatizada, comenzó a moverse como si realmente llevara cadenas invisibles. Victoria observaba estos cambios con la satisfacción de un científico que ve los resultados esperados en su experimento. Cada paso lento de Thomas, cada sonrisa perdida, cada lágrima silenciosa era una victoria en su plan maestro. Pero había algo que Victoria no había calculado en su ecuación perfecta. En los rincones de la mansión, limpiando en silencio, trabajando invisible para los adultos, había unos ojos que lo veían todo. Unos ojos que pertenecían a una niña de 8 años, cuyo corazón puro no podía entender la maldad que presenciaba, pero que tenía la valentía suficiente para guardar la verdad hasta el momento exacto en que pudiera gritarla. Una verdad que estaba a punto de explotar como una bomba en el mundo perfecto que Victoria había construido con mentiras, manipulación y lágrimas de un niño inocente. Su nombre era Esperanza Morales, pero todo el mundo la llamaba simplemente la niña de la limpieza. A los 8 años, ya llevaba 2 trabajando en la mansión Sterling, acompañando a su abuela Carmen, quien había sido la jefa de limpieza de la familia durante más de una década. Esperanza no era como las otras niñas de su edad.
Mientras sus compañeras de escuela jugaban con muñecas y veían caricaturas, ella había aprendido a moverse por el mundo de los adultos como una sombra silenciosa. Sus ojos oscuros, grandes y expresivos, habían visto más de lo que cualquier niño debería ver. Su historia comenzó en un pequeño pueblo de Jalisco, México, donde nació en una familia tan pobre que la comida era un lujo que no siempre podían permitirse. Su madre había muerto durante el parto, y su padre, abrumado por la responsabilidad de criar solo a una hija, había desaparecido una noche sin dejar rastro. La abuela Carmen, una mujer de 60 años con manos callosas pero corazón de oro, había cruzado la frontera cargando a Esperanza en brazos cuando la niña tenía apenas 6 años. El viaje había sido un infierno de días caminando por el desierto, escondiéndose de la patrulla fronteriza, sobreviviendo con agua y tortillas duras. Cuando finalmente llegaron a Los Ángeles, Carmen encontró trabajo en una agencia de limpieza que proveía servicios a las mansiones de Beverly Hills. El salario era bajo, pero incluía la posibilidad de vivir en un pequeño apartamento en el barrio latino y, más importante, la oportunidad de darle a Esperanza una educación americana. La niña había crecido dividiéndose entre dos mundos. De lunes a viernes, asistía a una escuela pública donde luchaba por dominar un idioma que no era el suyo, y los fines de semana acompañaba a su abuela a limpiar las casas de personas que vivían en un universo completamente diferente. Esperanza había desarrollado una habilidad especial, la invisibilidad. Cuando los adultos ricos hablaban de sus problemas, ella podía estar a 2 metros de distancia limpiando un jarrón, y ellos la ignoraban completamente, como si fuera parte del mobiliario. Esta invisibilidad le había dado acceso a conversaciones, secretos y verdades que normalmente estarían ocultas. La primera vez que vio a Thomas Sterling, Esperanza sintió una conexión instantánea. Era apenas 2 años menor que ella, pero había algo en sus ojos azules que le recordaba su propia tristeza cuando extrañaba a su madre. Thomas no hablaba español y ella apenas chapurreaba el inglés, pero habían desarrollado un lenguaje de sonrisas y gestos que trascendía las palabras. Durante los primeros meses, Esperanza había sido testigo de la felicidad genuina de Thomas. Lo había visto correr por los pasillos de mármol, con los brazos extendidos como un avión. Lo había escuchado cantar canciones infantiles mientras jugaba en su habitación. Lo había observado abrazar a su padre con el amor puro que solo un niño puede dar. Cuando Victoria llegó a la mansión, Esperanza sintió inmediatamente que algo estaba mal. No era intuición mística ni superstición mexicana. Era algo más básico y animal. La forma en que Victoria miraba a Thomas cuando creía que nadie la observaba le recordaba a los perros callejeros que había visto en Jalisco, calculadores, hambrientos, esperando el momento perfecto para atacar. Esperanza había aprendido de su abuela que los niños pobres desarrollan instintos de supervivencia que les permiten detectar el peligro antes que los adultos. Los ricos viven en burbujas, le decía Carmen en español. No ven las serpientes hasta que ya los han mordido. La primera vez que presenció una de las lecciones de Victoria, Esperanza estaba limpiando los cristales de la biblioteca cuando escuchó voces en el jardín. Se asomó por la ventana y vio a Victoria agachada junto a Thomas, hablándole con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El instinto le dijo que se escondiera detrás de las cortinas de terciopelo. Desde ahí pudo escuchar claramente las palabras venenosas que salían de la boca de Victoria. Thomas, ¿recuerdas que te dije que tu mamá se fue porque no eras lo suficientemente bueno? Bueno, ayer vi cómo tu papá lloraba en su oficina. ¿Sabes por qué lloraba? El niño negó con la cabeza, sus ojos azules llenándose de lágrimas. Lloraba porque está cansado de ti. Dice que eres muy pesado, muy problemático. Dice que ojalá nunca hubieras nacido. Esperanza sintió que su corazón se partía en dos. Sabía que eso no era verdad. Había visto a Alexander jugar con Thomas, había escuchado cómo le leía cuentos por las noches, había observado cómo se iluminaba su rostro cada vez que su hijo entraba a la habitación. Pero Thomas no tenía manera de saber que eran mentiras. Su mundo de 5 años
se desmoronaba con cada palabra de Victoria. Durante las siguientes semanas, Esperanza se convirtió en una espía silenciosa. Cuando Victoria creía que estaba sola con Thomas, la niña encontraba formas de estar cerca, limpiando una habitación contigua, organizando los libros de la biblioteca, puliendo los muebles del pasillo. Escuchó cómo Victoria le decía a Thomas que sus piernas se volvían pesadas porque era malo. Escuchó cómo le susurraba que si hacía ruido al caminar, su papá lo enviaría a un orfanato. Escuchó cómo le prometía que si no aprendía a ser silencioso e invisible, cosas terribles les pasarían a las personas que amaba. Cada mentira se clavaba en el corazón de Esperanza como una espina. Quería correr hacia Thomas, abrazarlo, decirle en su inglés imperfecto que todo lo que Victoria le decía era falso, pero también sabía que una niña de 8 años, hija de inmigrantes ilegales, no tenía poder contra una mujer como Victoria. Sin embargo, Esperanza tenía algo que Victoria había subestimado: paciencia y una memoria fotográfica heredada de generaciones de mujeres que habían sobrevivido, recordando cada detalle que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Comenzó a documentar en su mente cada abuso psicológico que presenciaba. Cada vez que Victoria hacía llorar a Thomas, cada vez que lo manipulaba, cada palabra venenosa que salía de sus labios perfectamente pintados. Esperanza guardaba estos recuerdos como tesoros oscuros, esperando el momento adecuado para liberarlos. Una noche, mientras limpiaba el estudio de Alexander, Esperanza escuchó una conversación telefónica que la llenó de horror. Victoria hablaba en susurros, pero su oído entrenado captó cada palabra. Sí, el plan está funcionando perfectamente. El niño ya casi no camina normalmente. Alexander está desesperado, gastando fortunas en médicos que no encuentran nada. No va a tomar mucho más tiempo. Pronto él mismo va a sugerir que Thomas necesita ayuda especializada en alguna institución. Exactamente. Una vez que el niño esté fuera del camino, seré la única heredera de todo. Esas palabras golpearon a Esperanza como un rayo. Victoria no solo estaba dañando a Thomas, estaba planeando separarlo de su padre para siempre. La niña sintió una furia que no sabía que existía dentro de su pequeño cuerpo. Era la misma furia que había sentido su abuela cuando los coyotes trataron de abusar de ella durante el cruce de la frontera. Era la furia de los oprimidos que finalmente encuentran una razón para luchar. Esperanza sabía que necesitaba pruebas más sólidas que sus propias palabras. Durante las siguientes semanas comenzó a esconderse en lugares estratégicos de la mansión, siempre con su pequeño teléfono celular que su abuela le había comprado para emergencias. Una tarde, cuando Alexander había salido a una reunión importante, Esperanza logró grabar en video a Victoria forzando a Thomas a caminar en círculos por el jardín mientras le gritaba: «Más lento, los niños buenos caminan como tortugas. Si das un paso normal, tu papá va a morir de tristeza». En el video se podía ver claramente cómo Thomas, con lágrimas rodando por sus mejillas, intentaba obedecer, moviendo sus pequeñas piernas como si fueran de plomo. Pero Esperanza sabía que necesitaba algo más. El momento perfecto para revelar la verdad. Un momento donde las palabras tuvieran el máximo impacto, donde la verdad no pudiera ser negada ni distorsionada. Ese momento llegó un domingo por la tarde, cuando Alexander regresó temprano de un viaje de negocios y encontró a Thomas sentado en el suelo del vestíbulo principal, inmóvil, con la mirada perdida en el infinito. «¿Qué pasó?», preguntó Alexander, con el pánico evidente en su voz. Victoria, que bajaba las escaleras en ese momento, respondió con su sonrisa ensayada: «Oh, cariño, llegas temprano». Thomas estaba jugando. A veces se queda muy quieto cuando juega con su imaginación, pero Alexander notó que Thomas no estaba jugando. Estaba paralizado por algo que iba más allá del miedo. Era terror puro. Esperanza estaba en ese momento puliendo la baranda de la escalera principal, invisible como siempre, pero esta vez decidió que era el momento de volverse visible. Era el momento de gritar la verdad que había estado guardando como un tesoro doloroso en su corazón de 8 años. Se acercó lentamente a Alexander, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho.
Victoria la miró con desprecio, como siempre hacía, esperando que la niña mexicana hiciera su trabajo y desapareciera. Pero Esperanza no desapareció. Se plantó frente al hombre más poderoso que había conocido en su vida, alzó sus ojos oscuros hacia él y con una voz que temblaba pero no se quebraba, pronunció las palabras que cambiarían todo. Tu hijo no camina porque tu novia no lo deja. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito, más devastador que cualquier explosión. Era el silencio de un mundo que se desmorona, de una verdad que finalmente ve la luz, de un corazón de padre que comprende, horrorizado, que ha estado viviendo con el enemigo bajo su propio techo. Las palabras de Esperanza cayeron sobre el vestíbulo de mármol como una bomba atómica en cámara lenta. Alexander sintió que el mundo se detenía, que el aire se volvía denso como el agua, que su corazón se olvidaba de latir por un instante eterno. Victoria fue la primera en reaccionar. Su rostro perfecto se transformó en una máscara de indignación que habría sido convincente para cualquiera que no estuviera prestando atención a sus ojos. Pero Alexander sí estaba prestando atención, y lo que vio en esos ojos verdes no fue sorpresa, sino pánico. El pánico de un depredador que ha sido descubierto. ¿Cómo te atreves?, siseó Victoria, dirigiéndose hacia Esperanza con una furia que parecía auténtica. ¿Cómo puede una niña, una extraña, inventar mentiras tan terribles? Pero Alexander levantó una mano deteniéndola. Por primera vez en meses, su mente de empresario, entrenada para detectar mentiras en salas de juntas llenas de tiburones, se activó completamente, y todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad que lo aterrorizó. «Esperanza», dijo Alexander arrodillándose para quedar a la altura de la niña. «¿Qué quieres decir exactamente?» La pequeña miró nerviosamente hacia Victoria, cuyos ojos le lanzaban dagas silenciosas, pero luego miró a Thomas, que seguía sentado en el suelo como una estatua rota, y esa imagen le dio toda la valentía que necesitaba. «Ella le dice cosas feas a Thomas cuando usted no está», comenzó Esperanza, con su acento marcado pero sus palabras claras. «Le dice que si camina normal usted se va a morir. Le dice que su mamá se fue al cielo porque él era malo. Le dice que sus piernas se vuelven pesadas cuando no es buen niño». Cada palabra era como un clavo siendo martillado en el ataúd de la relación de Alexander y Victoria, pero Victoria no se rendiría sin luchar. «Alexander, por favor», exclamó, con lágrimas que parecían genuinas brotando de sus ojos. «¿Vas a creerle a una niña que probablemente ni siquiera entiende bien el inglés? Esto es ridículo. Yo amo a Thomas como si fuera mi propio hijo». Pero Alexander ya no la estaba escuchando. Se acercó a Thomas y se sentó en el suelo junto a él. Su hijo no levantó la mirada, pero su pequeño cuerpo temblaba como una hoja en el viento. «Thomas», susurró Alexander con una ternura que no había usado en meses, «mírame, campeón». Lentamente, como si el movimiento le causara dolor físico, Thomas alzó sus ojos azules. Alexander vio en ellos algo que lo destrozó. Terror. Su propio hijo le tenía miedo. No, no era miedo hacia él. Era miedo en general, miedo de existir, miedo de respirar. «¿Es verdad lo que dice Esperanza?», preguntó Alexander con una voz tan suave que apenas era audible. Thomas miró rápidamente hacia Victoria, y Alexander captó ese movimiento. Era el mismo gesto que había visto en empleados que temían represalias de jefes abusivos. Su hijo de 5 años estaba pidiendo permiso con la mirada para hablar con su propio padre. «Thomas», continuó Alexander, bloqueando físicamente la vista del niño hacia Victoria, «solo mírame a mí, solo escucha mi voz. Nadie te va a lastimar, te lo prometo. Solo dime la verdad». Los labios de Thomas temblaron. Sus pequeñas manos se aferraron a la camisa de su padre como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. «Papá», susurró con una voz quebrada que partió el corazón de Alexander en 1000 pedazos. «¿Es verdad que mi mamá se fue porque yo era malo?». La pregunta golpeó a Alexander como un martillo. Él nunca, jamás había dicho algo así. Él nunca había dado a entender que la muerte de Sara había tenido algo que ver con Thomas. Al contrario,
Siempre le había explicado que mamá estaba en el cielo cuidándolo desde arriba, que había sido un accidente, que ella lo amaba más que a la vida misma. «No, mi amor», respondió Alexander, abrazando a su hijo con una fuerza que temía pudiera romperlo. «Tu mamá te amaba más que a todo en el universo. Se fue por un accidente, no por algo que tú hicieras. Tú no tienes culpa de nada. Pero Victoria dice que si camino normal, tú también te vas a ir al cielo», continuó Thomas, y cada palabra era como una puñalada. «Dice que mis piernas se vuelven pesadas cuando soy malo. Dice que cada vez que me río fuerte, te duele la cabeza». Alexander sintió una furia tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no explotar. Se volvió hacia Victoria, que había retrocedido varios pasos y ahora parecía un animal acorralado. «¿Cómo pudiste?», preguntó poniéndose de pie lentamente. «¿Cómo pudiste hacerle eso a un niño de 5 años?» Victoria intentó una última estrategia, las lágrimas de cocodrilo. Su rostro se contorsionó en una expresión de dolor fingido mientras se llevaba las manos al pecho. «Alexander, yo jamás... Tal vez hubo malentendidos. Yo solo quería disciplinarlo un poco. Tú siempre estás trabajando y yo...» «¡Basta!», rugió Alexander, con una voz que resonó por toda la mansión como un trueno. Esperanza se acercó tímidamente y sacó su pequeño teléfono celular. «Señor Alexander», dijo en voz baja, «yo tengo videos». Victoria palideció hasta quedar del color del mármol. Su máscara perfecta finalmente se desplomó, revelando la verdadera cara del monstruo que había estado viviendo en su casa, durmiendo en su cama, envenenando a su hijo día tras día. Alexander tomó el teléfono de Esperanza con manos temblorosas. En la pequeña pantalla, vio a la mujer que había creído amar forzando a su hijo a caminar como un anciano, mientras le gritaba que era malo, que iba a matar a su padre, que no merecía amor. La bestia que había estado durmiendo en el alma de Alexander Sterling, el instinto protector que todo padre lleva grabado en su ADN, finalmente despertó. Y cuando despertó, su rugido estremeció los cimientos de la mansión que había construido con amor y que había sido contaminada con odio. Era hora de que la verdad saliera completamente a la luz. Era hora de que Victoria Blackwood pagara por cada lágrima que había hecho derramar a su hijo. Era hora de que Thomas recuperara no solo sus piernas, sino su alma. Alexander Sterling no había llegado a ser multimillonario por casualidad. Detrás de su éxito empresarial había una mente analítica, metódica, capaz de desenmarañar los problemas más complejos hasta encontrar la verdad. Y ahora, esa mente estaba enfocada como un láser en descubrir cada detalle de lo que Victoria había hecho a su hijo. Esa misma noche, después de haber expulsado a Victoria de la mansión con una orden de alejamiento temporal, Alexander contrató al mejor investigador privado de la costa oeste, Marcus Chen, un exagente del FBI especializado en crímenes de cuello blanco y abuso infantil. «Quiero que investigues a esa mujer desde el día que nació hasta el minuto en que entró a mi casa», le dijo Alexander, con una frialdad que Marcus reconoció inmediatamente. Era la frialdad de un padre que había descubierto que alguien había lastimado a su hijo. «¿Qué nombre debo investigar?», preguntó Marcus sacando su libreta. «Victoria Blackwood. Dice que tiene 32 años, que estudió en Harvard, que es consultora de imagen». Marcus asintió, pero algo en su experiencia le decía que iban a encontrar mucho más de lo que esperaban. Mientras Marcus comenzaba su investigación, Alexander se dedicó a reconstruir la confianza de Thomas. Llevó a su hijo a la mejor psicóloga infantil de California, la doctora Elena Vargas, una mujer hispana de 50 años que se especializaba en trauma psicológico en niños. La primera sesión fue desgarradora. Thomas, sentado en el colorido consultorio de la doctora Vargas, apenas podía articular palabras coherentes. Sus pequeñas manos temblaban cuando intentaba explicar por qué tenía miedo de caminar normal. «Thomas», le dijo la doctora Vargas con una voz increíblemente dulce, «quiero que sepas que aquí estás completamente a salvo. ¿Puedes contarme cómo te sientes cuando caminas?» «Mis piernas se sienten como si tuvieran rocas adentro», susurró Thomas. «Y cuando doy pasos normales, pienso que algo malo va a pasar». La doctora Vargas intercambió una mirada con Alexander
Era un caso clásico de abuso psicológico que había manifestado síntomas físicos. El cerebro de Thomas había sido condicionado para asociar el movimiento normal con castigo y culpa. «¿Quién te dijo que tenías rocas en las piernas?», preguntó la doctora. Thomas miró hacia su padre, buscando permiso. Alexander asintió, animándolo. «Victoria me dijo que cuando soy malo, mis piernas se vuelven pesadas. Me dijo que si camino rápido, mi papá se va a morir como se murió mi mamá». Alexander tuvo que salir del consultorio por un momento para no explotar en lágrimas frente a su hijo. En el pasillo se juró que Victoria pagaría por cada segundo de sufrimiento que había causado. Mientras tanto, Marcus Chen estaba descubriendo una red de mentiras y crímenes que superaba cualquier cosa que hubiera investigado antes. Victoria Blackwood no existía oficialmente hasta hacía 5 años. Antes de esa fecha, no había registro de esa identidad en ninguna base de datos. Sin embargo, existía un registro de Valeria Kozlova, una mujer ucraniana que había sido sospechosa en las muertes misteriosas de 3 hombres adinerados en diferentes estados. Nunca había sido formalmente acusada porque las evidencias eran circunstanciales, pero el patrón era inequívoco. Marcus encontró algo más perturbador. Registros médicos de un hospital psiquiátrico en Nueva York, donde Valeria había sido internada brevemente a los 25 años. El diagnóstico era escalofriante: trastorno antisocial de la personalidad con tendencias psicopáticas. El informe psiquiátrico describía a una mujer incapaz de sentir empatía genuina, extremadamente manipuladora y con una habilidad excepcional para imitar emociones humanas sin experimentarlas realmente. Era, en términos clínicos, un depredador perfecto. Pero Marcus encontró algo aún más escalofriante: registros de otros niños que habían estado bajo el cuidado de Victoria en sus relaciones anteriores. Un niño de 7 años en Texas que había desarrollado mutismo selectivo. Una niña de 6 años en Nueva York que había comenzado a autolesionarse. Todos habían mostrado síntomas similares a los de Thomas: regresión, miedo extremo y comportamientos que sus propios padres no podían explicar. Cuando Marcus presentó su informe completo a Alexander, la magnitud del horror se volvió clara. Victoria no era solo una cazafortunas, era una depredadora serial que se especializaba en destruir familias desde adentro. «Alexander», le dijo Marcus, «esta mujer es peligrosa, no solo para Thomas, sino para cualquier niño que se cruce en su camino. Necesitamos llevar esto a las autoridades inmediatamente». Alexander asintió, pero sabía que el sistema legal podía ser lento, y Victoria aún tenía acceso legal a la mansión hasta que se resolviera formalmente la orden de alejamiento. No podía arriesgarse a que ella regresara e intentara hacer más daño. Victoria regresó a la mansión 3 días después, acompañada de un abogado carísimo y una sonrisa que intentaba ser conciliadora, pero que se veía como la mueca de una serpiente herida. «Alexander, cariño», dijo al entrar al vestíbulo principal como si nada hubiera pasado, «creo que ha habido un malentendido terrible. Podemos solucionarlo como adultos civilizados». Alexander la esperaba en la sala principal, pero no estaba solo. Junto a él estaban Marcus Chen, la doctora Vargas, Esperanza y su abuela Carmen, y más importante aún, Thomas, que por primera vez en meses se veía como un niño real en lugar de una sombra quebrada. «No hay malentendido alguno, Victoria», respondió Alexander con una calma que helaba la sangre. «O debería decir, Valeria Kozlova». El color desapareció del rostro de Victoria, como si alguien hubiera desconectado un interruptor. Su máscara perfecta se agrietó, revelando por primera vez su verdadero rostro: frío, calculador, vacío de cualquier emoción humana genuina. «No sé de qué hablas», murmuró, pero su voz ya no tenía la confianza de antes. Marcus se adelantó y puso una carpeta gruesa sobre la mesa de centro. «Tenemos registros completos, Valeria. 3 hombres muertos, múltiples identidades falsas y un patrón de abuso infantil que se extiende por más de una década». Victoria, Valeria, miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. «Pero lo que más nos interesa», continuó Alexander, «es lo que le hiciste a mi hijo». Se volvió hacia Thomas, quien respiró profundo
y dio un paso adelante. Era un paso normal, sin el peso invisible que había cargado durante meses. «Victoria», dijo Thomas con una voz clara que hizo que los ojos de su padre se llenaran de lágrimas de orgullo. «Ya no te tengo miedo. Esperanza me enseñó que todo lo que me dijiste eran mentiras». La pequeña Esperanza se acercó a Thomas y tomó su mano. «Le dije que su mamá lo ama desde el cielo», dijo con su acento marcado pero sus palabras firmes. «Le dije que caminar bonito no lastima a nadie. Le dije que ser niño feliz es bueno». Valeria intentó una última manipulación, dirigiéndose directamente a Thomas con lágrimas falsas. «Thomas, cariño, yo solo quería ayudarte a ser un niño mejor. Todo lo que hice fue por amor». Pero Thomas ya no era el niño aterrorizado de hace una semana. Había recuperado su voz, su fuerza, su derecho a existir sin miedo. «Tú no me amas», dijo Thomas, con una claridad que sorprendió a todos los adultos presentes. «El amor no duele. El amor no da miedo. Mi papá me ama de verdad, y Esperanza también me ama de verdad». En ese momento, llegaron los agentes del FBI que Marcus había contactado. Tenían órdenes de arresto por fraude, sospecha de asesinato y múltiples cargos relacionados con abuso infantil. Mientras esposaban a Valeria, ella mantuvo su máscara hasta el final. «Esto no ha terminado, Alexander», siseó. «Tienes más enemigos de los que imaginas». Pero Alexander ya no la escuchaba. Estaba arrodillado junto a Thomas, observando maravillado cómo su hijo daba pasos normales, cómo sonreía sin miedo, cómo finalmente había comenzado a sanar. Los siguientes meses fueron de sanación lenta pero constante. Thomas asistía a terapia 3 veces por semana con la doctora Vargas y gradualmente las cadenas invisibles que Valeria había puesto en su mente comenzaron a romperse. El proceso no fue fácil. Hubo noches de pesadillas donde Thomas gritaba que no quería que su papá se muriera. Hubo días donde sus piernas volvían a sentirse pesadas cuando recordaba las palabras venenosas de Valeria. Pero cada vez que eso pasaba, Alexander estaba ahí, sosteniéndolo, recordándole que estaba a salvo. Esperanza se convirtió en una figura fundamental en la recuperación de Thomas. Alexander le ofreció a ella y a su abuela vivir permanentemente en la mansión, no como empleadas, sino como familia. Carmen se convirtió en el ama de llaves oficial y Esperanza en la hermana mayor que Thomas nunca había tenido. Los dos niños desarrollaron una amistad hermosa. Esperanza le enseñaba palabras en español, mientras Thomas le ayudaba con sus tareas de inglés. Corrían por los jardines, jugaban en la piscina y llenaban la mansión con risas que habían estado ausentes durante demasiado tiempo. Una tarde, mientras Alexander trabajaba en su estudio, escuchó algo que le hizo detenerse completamente. Thomas estaba corriendo por el pasillo, riendo a carcajadas, persiguiendo a Esperanza en un juego que habían inventado. Era el sonido de la infancia recuperada. El sonido de un alma que había vuelto a encontrar la luz después de meses en la oscuridad. La doctora Vargas confirmó lo que Alexander ya sabía. Thomas se estaba recuperando completamente. Los síntomas físicos habían desaparecido casi por completo y, más importante aún, había recuperado la confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodeaba. «Los niños son increíblemente resilientes», le explicó la doctora a Alexander. «Thomas ha pasado por un trauma terrible, pero tiene algo que muchos niños en su situación no tienen: un padre que lo ama incondicionalmente y que luchó por él cuando más lo necesitaba. Alexander también tuvo que trabajar en sí mismo. La culpa de no haber visto antes lo que estaba pasando lo atormentaba. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había permitido que un monstruo viviera bajo su techo? Pero la doctora Vargas también lo ayudó con eso. Alexander, los depredadores como Valeria son profesionales. Estudian a sus víctimas, aprenden sus debilidades, perfeccionan sus máscaras durante años. No te culpes por haber sido engañado. Culparte por haber confiado en alguien que se presentó como una persona amorosa. El juicio de Valeria Kozlova se convirtió en uno de los casos más mediáticos del año. Los fiscales presentaron evidencia de un patrón de comportamiento
que se extendía por más de 15 años. Matrimonios calculados, muertes sospechosas, abuso psicológico sistemático de niños. Alexander testificó sobre lo que había presenciado, pero fue el testimonio de Esperanza lo que realmente impactó al jurado. La pequeña niña de 8 años, vestida con su mejor vestido y hablando en un inglés cuidadoso, describió con una claridad devastadora cómo había visto a Valeria destruir sistemáticamente el espíritu de un niño inocente. Thomas no tuvo que testificar. Los psicólogos determinaron que sería demasiado traumático para él, pero su recuperación fue en sí misma la evidencia más poderosa del daño que Valeria había causado. El veredicto fue unánime, culpable en todos los cargos. Valeria fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se la llevaban esposada de la sala del tribunal, mantuvo su máscara hasta el final. No mostró remordimiento, no pidió perdón. Era incapaz de entender el concepto de las emociones humanas genuinas que había pasado su vida imitando. Pero Alexander ya no pensaba en ella. Su enfoque estaba completamente en el futuro, en la familia que había encontrado en los lugares más inesperados. 6 meses después del juicio, Alexander organizó una ceremonia especial en los jardines de la mansión. No fue una boda ni una adopción formal, sino algo que él llamó una ceremonia de familia elegida. Frente a 50 invitados, incluyendo empleados de su empresa que se habían convertido en amigos cercanos, Alexander declaró oficialmente que Carmen y Esperanza eran parte de la familia Sterling para siempre. La familia no siempre es de sangre, dijo en su discurso. A veces, la familia son las personas que aparecen en los momentos más oscuros y nos ayudan a encontrar la luz. Carmen y Esperanza no solo salvaron a Thomas, me salvaron a mí también. Esperanza, ahora de 9 años y mucho más segura de sí misma, tomó el micrófono con una sonrisa que iluminaba todo el jardín. Cuando llegué a esta casa, yo era solo una niña que limpiaba pisos, pero el señor Alexander y Thomas me enseñaron que no importa de dónde vienes o qué trabajo haces, lo que importa es el tamaño de tu corazón y si usas tu voz para ayudar a otros cuando lo necesitan. Un año después de la pesadilla con Valeria, la mansión Sterling había vuelto a llenarse de vida, pero de una manera diferente y más hermosa que antes. Ya no era solo la casa de un millonario solitario con su hijo, se había convertido en el hogar de una familia real, unida no por la sangre sino por el amor, la supervivencia compartida y la promesa mutua de protegerse siempre. Thomas, ahora de 6 años, corría por los pasillos de mármol con la libertad de un niño que había redescubierto la alegría de existir. Sus piernas ya no llevaban el peso invisible del miedo. Sus pasos resonaban por la casa como música alegre que recordaba a todos que la infancia había regresado a la mansión Sterling. La transformación en Thomas había sido milagrosa. La doctora Vargas explicaba que los niños tienen una capacidad de sanación que los adultos a menudo subestiman. Una vez que el ambiente tóxico fue eliminado y reemplazado por amor incondicional y seguridad, el espíritu resiliente de Thomas había florecido como una flor después de un largo invierno. Esperanza se había convertido en mucho más que la hermana mayor de Thomas. Era su guardiana, su cómplice en aventuras, y su recordatorio constante de que algunas personas aparecen en nuestras vidas para salvarnos cuando más lo necesitamos. A los 9 años, hablaba inglés perfectamente. Estaba destacando en la escuela privada donde Alexander la había inscrito y mostraba un talento natural para la justicia que le recordaba a Alexander a los mejores abogados que había conocido. Carmen había florecido en su nuevo rol como matriarca de la familia. Ya no era solo el ama de llaves, era la abuela que preparaba tamales los domingos, que enseñaba tradiciones mexicanas a Thomas y que había traído una calidez cultural a la mansión que Alexander nunca supo que faltaba. La empresa de Alexander también había cambiado. Había establecido una fundación para combatir el abuso infantil, financiando refugios, programas de terapia y entrenamientos para reconocer las señales de abuso psicológico. Marcus Chen se había convertido en el director de seguridad de la fundación
especializándose en identificar y detener a depredadores como Valeria antes de que pudieran hacer daño. Una tarde de primavera, mientras Alexander trabajaba en su estudio, Thomas entró corriendo con Esperanza detrás de él. Ya no caminaba lentamente ni arrastraba los pies. Corría con la energía desbordante de un niño sano y feliz. «¡Papá, papá!», gritó Thomas. «Esperanza me enseñó a escribir mi nombre en español». Alexander sonrió mirando el papel donde Thomas había escrito Tomás, con letra temblorosa pero orgullosa. «Se ve perfecto, campeón», dijo Alexander cargando a su hijo. «¿Y qué más aprendiste hoy?». «Esperanza me dijo que cuando alguien te dice cosas que te hacen sentir mal sobre ti mismo, esas son mentiras», respondió Thomas con la seriedad de un filósofo pequeño. «Me dijo que las personas que te aman de verdad te dicen cosas que te hacen sentir fuerte y feliz». Alexander intercambió una mirada con Esperanza, quien sonrió con la sabiduría de alguien que había vivido más de lo que su edad sugería. «Esperanza tiene razón», confirmó Alexander. «Y quiero que sepas que yo siempre voy a decirte cosas que te hagan sentir fuerte y feliz, porque te amo más que a mi propia vida». «Yo también te amo, papá», respondió Thomas, abrazándolo con la fuerza de todos los abrazos que había estado demasiado asustado para dar durante los meses oscuros. Esa noche, durante la cena familiar, Alexander observó a su mesa. Thomas contando chistes malos que hacían reír a todos, Esperanza ayudando a servir mientras practicaba nuevas palabras en inglés, Carmen sirviendo su famoso pozole que había llenado la casa con aromas de hogar verdadero. Era la familia más improbable que pudiera haberse imaginado, forjada en el dolor, pero cimentada en el amor más puro que había conocido. Esta es la historia que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. 5 años después de aquella tarde domingo, cuando Esperanza gritó la verdad que liberaría a Thomas, la mansión Sterling se había convertido en algo más que un hogar. Era un símbolo de esperanza para familias que habían pasado por traumas similares. Alexander había escrito un libro sobre su experiencia, titulado La voz de los invisibles, donde detallaba cómo una niña de 8 años había tenido el valor de enfrentar a un monstruo que los adultos no habían sabido ver. Todas las ganancias del libro iban directamente a su fundación contra el abuso infantil. Thomas, ahora de 10 años, se había convertido en un niño completamente diferente del pequeño quebrado que había sido bajo el control de Valeria. Era inteligente, seguro de sí mismo, lleno de compasión por otros que sufrían. A menudo acompañaba a su padre a eventos de la fundación, donde su simple presencia, un niño que había sobrevivido y prosperado, daba esperanza a otras familias en crisis. Esperanza, de 13 años, había decidido que quería ser abogada especializada en derechos de los niños. Sus calificaciones eran excepcionales, pero más importante aún, tenía una comprensión profunda de la injusticia que venía de haberla vivido y combatido desde muy pequeña. La doctora Vargas seguía trabajando con familias que habían pasado por experiencias similares, usando el caso de Thomas como ejemplo de que la sanación completa era posible cuando había amor, apoyo y intervención temprana. Marcus Chen había desarrollado un protocolo que ahora utilizaban agencias de todo el país para identificar patrones de abuso psicológico en relaciones domésticas. Su trabajo había ayudado a salvar docenas de niños de situaciones similares a la de Thomas. Pero la lección más poderosa que había dejado esta historia no estaba en las estadísticas ni en los protocolos oficiales. Estaba en algo mucho más simple y profundo. En una conferencia internacional sobre protección infantil, Alexander compartió la reflexión que había cambiado su vida. Aprendí que a veces los héroes no llegan en trajes brillantes ni con poderes sobrenaturales. A veces llegan en la forma de una niña de 8 años con uniforme de limpieza y zapatos gastados, que tiene el valor de gritar la verdad cuando los adultos están demasiado ciegos para verla. Aprendí que el amor real se demuestra no solo en los momentos felices, sino en los momentos cuando alguien que amas está en peligro y tú tienes que luchar por ellos, incluso contra tus propios errores de juicio. Pero sobre todo, aprendí que nunca debemos subestimar la voz de aquellos que la sociedad considera invisibles, los niños,
los trabajadores domésticos, los inmigrantes, todos aquellos que limpiamos, servimos y observamos desde las sombras. A veces tenemos las llaves de verdades que pueden salvar vidas. En el público, Esperanza escuchaba con lágrimas en los ojos. Ya no era la niña asustada que había limpiado pisos en silencio. Era una adolescente segura de sí misma, que entendía el poder de su propia voz y la responsabilidad que venía con él. Después de la conferencia, un periodista le preguntó a Alexander cuál era el mensaje más importante que quería que la gente recordara de su historia. Alexander miró hacia Thomas y Esperanza, que esperaban junto a Carmen cerca del escenario, y sonrió. Que el amor verdadero protege, no controla. Que los niños merecen ser escuchados, especialmente cuando algo los está lastimando. Y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de alzar la voz cuando vemos injusticia, sin importar qué tan pequeños o insignificantes nos sintamos. Pero más que nada, quiero que recuerden que la sanación es posible, que las familias rotas pueden reconstruirse de maneras más hermosas que antes, y que a veces las bendiciones más grandes llegan disfrazadas de las crisis más terribles. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete a nuestro canal para más historias que cambiarán tu perspectiva sobre la vida, el amor y el poder de la verdad. Activa la campanita porque cada semana traemos historias reales que te recordarán que en el mundo más oscuro siempre hay luz cuando tenemos el valor de buscarla. Comenta abajo. ¿Conoces a alguien que haya sido la voz valiente en una situación difícil? Tu historia podría inspirar a miles de personas. Esta historia nos enseña que el heroísmo no siempre viene en formas grandiosas. A veces viene en la forma de una niña que se atreve a decir la verdad. A veces viene en la forma de un padre que elige creer a su hijo por encima de sus propios prejuicios. A veces viene en la forma de profesionales que ponen la protección de los niños por encima de todo lo demás. Pero siempre, siempre viene del amor. El amor que no se rinde, que no se calla, que lucha hasta el final por proteger a los inocentes. Porque al final del día, todos necesitamos a alguien que grite por nosotros cuando no podemos gritar por nosotros mismos. Y todos tenemos la responsabilidad de ser esa voz para alguien más. ¿Serás tú la voz que cambie una vida hoy?